buenas, mi nombre es Daniel Quintero y junto a mi compañera Paula Zárate vamos a exponer un poco lo que es el escepticismo. Primero, ¿qué es el escepticismo? El escepticismo es la corriente filosófica que pone en duda o en tela de juicio el conocimiento verídico. ¿Qué quiere decir eso? El escepticismo expresa y nos demuestra que no todo es una verdad veraz, sino que no quiere decir que hay una parte que no lo es, digamos una parte que es mentira. Entonces, eso lo que trabaja es eso, que no todo tiene que es 100% veraz, sino que tiene que algo o una contraparte que dice que no lo es. Vamos a ver un poco las 4 fases principales en las que se desarrolló esta corriente filosófica. En nuestra primera fase, su principal exponente fue Pirrón. En esta fase se trabajó principalmente con dar una visión negativa al conocimiento veraz. Ellos negaban que hay un conocimiento veraz de las cosas, ¿sí? En la segunda fase fue una fase donde se luchó contra el dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? El dogmatismo es la corriente filosófica que estudia la veracidad y la verdad de cada uno de los conocimientos y de las cosas. Entonces, nuestro escepticismo lo que trabajó fue eso, luchar en que no hay una verdad específica de las cosas. Nuestra tercera fase fue una fase donde reunió nuestras 2 anteriores fases y lo implementó en un conocimiento totalmente científico, estudiando la veracidad de todo lo que estamos trabajando, obviamente teniendo en cuenta de que el escepticismo no es 100% veraz, sino que trabaja la contraparte de las cosas. Y nuestra cuarta y última fase del escepticismo es una fase más empírica, dando siendo así una escuela empírica en el siglo II, donde por mediante estudios empíricos de práctica de prueba y error se ha ido demostrando que no hay una veracidad de las cosas, que siempre hay una contraparte, siempre hay ese pequeño margen de cosas, de conocimientos que hacían falta para dar veracidad a un conocimiento, a algo que planteó un filósofo y todas esas cosas. Entonces, a eso hace referencia el escepticismo. A continuación, mi compañero va a expresarles y va a exponerles un poco acerca de nuestros 3 grandes filósofos que fueron los que plantearon las bases para el escepticismo. Mi compañera va a explicar sus pensamientos, en qué época se desarrollaron, para así tener un conocimiento más explícito de nuestra corriente filosófica. Buenos días, mi nombre es Paula Saterna y como mi compañero Daniel decía, le vengo a continuar hablando sobre el escepticismo. Bueno, el escepticismo propiamente dicho nació en el siglo III a.C. Su principal autor, el fundador del escepticismo, es Pirrión. Todos los escépticos, o sea, tienen en común lo que fundamenta esta doctrina, es que no existe una verdad absoluta y ellos tienen la duda de que existe esa verdad absoluta. Según antecedentes se dice que el escepticismo nació en la antigua Grecia, aunque tiene pocas raíces de la India, pero las tiene. Bueno, vamos a hablar de del principal fundador, el cual creó una escuela que se llama la escuela de pirronismo, referente a su autor que es Pirrón. Bueno, ¿quién era Pirrón? Pirrón era un filósofo griego que nació en el año 360 y murió en el 270 a.C. Según el pensamiento de este filósofo, él no afirmaba nada, solo opinaba sobre las cosas, lo cual generó opiniones y el objetivo de las ideales de él. Era como no emitir juicios sobre las cosas, a lo cual llamó epoge, y para no generar un conflicto y obtener una paz mental, lo que se le llamó ataraxia. Bueno, según él no puede, emitir juicios sobre las cosas que son percibidas por él porque él tiene un pensamiento diferente a los de otras personas. Esto llevó a que Pirrión fundamentara las bases del estoicismo, el cual era no creer en la veracidad de algo, no creer en una verdad absoluta. Solamente él llevaba su opinión a lo personal, no juzgaba a las demás cosas porque podría entrar en un conflicto con el cosmos y con las demás personas. Bueno, se dice que Pirrón llegó hasta tal punto que él acompañaba a Alejandro Magno en sus viajes. Y era diferente al conocer que no existía verdad absoluta y que había diferentes culturas y tradiciones. Llegó al extremo de sacarse sus cuerdas vocales para no emitir opiniones ante a las demás personas, sino para conservarlas a sí mismo. Bueno, esto vamos a hablar sobre filósofo ya denominado Carneades, uno muy importante dentro del estoicismo. Bueno, él nació en el año 214 y murió en el 129 a.C. Era un escéptico que también tenía ideas contrarias al dogmatismo. Bueno, decía que no hay ninguna doctrina que pueda ser verdadera en sí misma. Todas tienen cierta parte de verdad, pero no puede ser afirmada como concreta y verdad, como una verdad absoluta. Esto proponiendo una noción de probabilidad. Por lo tanto, algo puede ser verdadero, pero también hay la posibilidad de que sea falso. Por lo tanto, no se puede afirmar concretamente de que esto es una verdad absoluta.
Bueno, continuamos con Sexto Empírico. Este nació en el año 200 y murió en el 250 después de Cristo. Fue un filósofo y médico griego. Se desconocen muchas cosas de sus orígenes, pero se dice que él fue un escéptico que compiló los diferentes pensamientos de los pensadores que habían habido en la antigüedad, como Pirrón y Carneades. Bueno, él expuso dos obras muy importantes dentro del escepticismo: Bosquejos pirrónicos y también Contra los matemáticos. Él decía que, que también seguía de que no había una verdad absoluta, pero no rechazaba completamente, las creencias de algunas cosas. Él era un escéptico como en un equilibrio medio. Él se basaba más que todo, como su nombre lo dice, su objetivo empírico, a la práctica. Él no le gustaba leer todas las ideas que habían escrito los otros, doctrinas que habían escrito las demás personas en su carrera de médico, sino que ponía en práctica junto con los pacientes las diferentes medidas que se debían tomar frente a la realidad. Bueno, decía que, la vida, las creencias y los juicios se deben como emitir conforme a la vida natural o cotidiana, a las necesidades naturales, y esto a todas las costumbres, leyes y tradiciones propias del ser humano, dadas por el sentido común habitual de cada persona. Esto define una posición, él defiende una posición como relativista y fenomenista desde una posición escéptica, que es antimetafísica pero empirista, basada en la práctica y en el ser propio. Bueno, de ahí podemos deducir muchas cosas. Es que el escepticismo ha estado en una realidad, a través del tiempo. Hay muchos que lo critican, pues dice que debe existir una verdad para conocer algunas cosas. Todos estudiamos y tenemos diferentes conocimientos de las diferentes realidades y doctrinas propuestas antiguamente. Pero, según los escépticos, todo esto no es verdad. No existe una verdad absoluta, existe una probabilidad de que lo sea, y según Sexto Empírico, eso solamente se puede dar en base de la práctica. Según los escépticos, nosotros al decir, tengo frío, no podemos afirmar que está haciendo frío, solamente estamos emitiendo una opinión propia, pero no puede ser algo que los demás afirmen y digan, sí, está haciendo frío. Cada quien emite su opinión frente a las cosas. Lo que radica es no emitir juicios y no generar conflicto dentro de una sociedad, porque esto era lo que trataba el escepticismo, de resolver todas estas dudas que venían de doctrinas filosóficas antiguas, que generaron un conflicto social entre los diferentes conocimientos que estaba buscando esa gente en esa época, y estaban haciendo que la gente se obstruyeran sus pensamientos y no los ayudaran a seguir progresando en la búsqueda del conocimiento y el saber. Bueno, todos los escépticos a mi parecer, estaban relacionados más con los sentidos, con buscar opiniones referentes y convivir en paz con el universo, y como lo dice Pirrón, no emitir juicios, tener una époge para alcanzar la ataraxia verdad. Bueno, como conclusión encontré una frase que me gustó mucho referente al escepticismo y que agrupa todo, la cual dice: la diversidad de opinión existe entre sabios, igual que entre ignorantes. Cualquier opinión que yo pueda tener puede ser repudiado por personas iguales, de listas y preparadas que yo, y con argumentos tan válidos como los míos. Eso era como el fundamento del escepticismo. Lograr que no generar conflictos y tener una ataraxia tanto personal como con el mundo. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya quedado muy claro el escepticismo, en el cual no hay una verdad absoluta. Bueno, muchas gracias.